¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy acá en mi casa, en un lugar donde generalmente realizo las charlitas, los videos, con el provisorio altar de las herramientas, que para la temporada que viene ya tendremos un altar más definido, más determinado. Lo que pasa que, bueno, el proceso de selección de las herramientas que van a formar parte es largo, complicado y no me termino de decidir. Obviamente va a haber unidades que no pueden faltar, unidades que me va a doler sacar de labores, porque de vez en cuando las uso para despuntar el vicio, pero considero que ya tienen que formar parte de un altar. Bueno, arrancamos distinto. Esta es la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, donde nos reunimos generalmente después de la cena, en lo posible antes de las 12, para que la charlita quede dentro del día, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, Tito, Jonathan, el querido Manuel, Rubén, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Almafuerte, montones de amigos que están siempre, el amigo Jorge, el amigo Alejandro. Siempre me termino sintiendo mal porque cuando leo el comentario me recuerdo que no nombré a Eugenio, a Diego Segovia, a Lorencis, querido Lorencis, Ubaldo. Bueno, Ubaldo ya es como que tiene una pequeña sección dentro del canal que siempre hay un ida y vuelta. Está comentando más agudo el amigo Ubaldo, lo cual me parece perfecto, que indica dos cosas: o que se está hinchando los kinder, o bueno, nada, ya está como en familia y está bueno. Está bueno que el amigo Ubaldo se plante. Esperemos que con todas las personas, iba a decir todos los creadores de contenido, bueno, con todas las personas que desarrollamos videos, tengan la misma vara, querido Ubaldito. El canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio Casa, es un co-conductor, se podría decir, está siempre presente en los comentarios. Si esto fuese lo que llaman streaming, bueno, no sé. Pero si fuese un programa de televisión donde podría haber un conductor, que en este caso yo sería el anfitrión, porque bueno, es mi canal, me encantaría tener a mi lado personas como Gregorio y como el querido Miguel. Miguel en la devolución sobre cuestiones técnicas, problemas cotidianos, resolución sobre normas y un montón de cosas que a veces uno, en la vorágine del día, no tiene tiempo de por ahí responder. Pero bueno, cuando es urgente, generalmente me hablan al Instagram, me hablan al Facebook. Entonces, al ver que es la misma persona la que me está intentando localizar por todos lados, bueno, uno responde. Tengan en cuenta también que a veces los mensajes quedan en una especie de bandeja que uno, no sé cómo le llaman, spam creo. Bueno, cuando no son amigos, no hay contactos en común, a veces pasa que los mensajes no llegan en forma inmediata. De todas maneras, casi todos, menos uno, que no se quiere hacer cargo, tiene mi número de WhatsApp como para comunicarse directamente y nada, no es nada privado ni nada del otro mundo. Obviamente nunca voy a desarrollar una comunidad. Es increíble, siempre que me pongo a grabar comienza a ladrar el perrito, ya me tiene cansado. Pero bueno, no lo voy a retar, no lo voy a reprimir. Ustedes escuchen. Bueno, hoy día de seguir con el tema de la instalación de gas que estoy realizando. Ese trabajo lo estoy haciendo de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Creo que es más que suficiente. Ya tengo el 90% de los niples cortados y roscados. Me faltaría hacer niples cortos para, bueno, hacer las entradas a lo que serían los artefactos, la cocina, el termotanque y la estufa. Son tres bocas
en 3/4, 18 metros, está todo perfecto. Me faltaría cambiar el regulador y amurar la nueva puerta de nicho y ya quedaría finiquitado. Yo calculo que para el lunes ya estaríamos hablando de otra cosa. Después, bueno, ustedes saben que una vez que termino esas tareas, me voy a realizar algún service, algún cambio de grifería, algún sanitario que pierde, algún automático de tanque, en fin, uno siempre está haciendo algo y tengo mis tareas en el taller que llevan tiempo y por suerte estoy pudiendo mantener al día. Nada. Este videíto, esta charlita de hoy, va a ser la parte 1 de un tema que calculo que va a llevar 2 o 3 charlitas, que algún amigo lo sugirió y yo ya tenía medio pensado desarrollarlo. Entonces, bueno, traté de agarrar una bolsa y traer del taller algunas unidades que representen, no digo la gran mayoría, porque si me tendría que poner a buscar herramientas en estos 35 años que hace que compro herramientas, es muy difícil. Son unidades que ya forman parte de un elenco definitivo, que me han despertado una confianza, que me gustan, más allá de la opinión de otras personas, pero que a mí me han dado muy buenos resultados en lo personal. Son herramientas personales y bueno, con resultados muy favorables. Obviamente, si queremos abarcar un abanico muy grande, no podría faltar algo de la línea Baco. Estoy tratando de evitar los clásicos, por ejemplo, la 72, la 142, la 141, la 143. Son herramientas que ya sabemos que están orientadas a la batalla cotidiana y al profesionalismo pleno y nada, es lo que se utiliza para trabajar. Lo mismo que en mecánica, bueno, con decir el juego de 6 a 41 de Baco y de 1/4 a 1,5 pulgadas, ya estamos diciendo demasiado. Pero bueno, traté de elegir, no sé si 10 unidades. Este video le llamaría parte 1 de herramientas definitivas en la, no digo colección, pero en el elenco de trabajo del Tano. O sea, yo con estas herramientas podría trabajar cómodamente, sin necesidad de quizás alguna otra, más allá de que es mi pasión. Pero bueno, he seleccionado y elegido unidades que, bueno, a mí me dan placer y han trabajado conmigo durante mucho tiempo. Siempre tratando de comprar una nueva unidad de la misma y teniendo la suerte de que sigan manteniendo la calidad. Por eso, bueno, el porqué de esto. Y vamos a empezar con una herramienta que ustedes saben que me gusta bastante. Es la masa de la línea Robust. Esta es la primera que compré. Estamos hablando de unos 12 años atrás. Esta es la primera herramienta de golpe de la línea Robust. Es de 1,5 kg. Ustedes saben que para mí la masa promedio y la masa por excelencia es la de 1,5 kg, que viene bajo la norma DIN 6475. Esta herramienta es bastante especial. Bueno, ¿por qué? Porque fue la transición entre tener masas que por más que sean de muy buena calidad, se abollen, lo mismo que el guachín. El guachín es una herramienta que amo, que ya va a formar parte, obviamente, en otra edición de esta misma charlita. Pero, bueno, esta fue la transición entre herramientas que se abollaban y se marcaban. Y con esta, créanme que no ha pasado. Y miren que tiene batallas y batallas. Con cortafierros más acerados, menos acerados. Pero bueno, siempre con el sistema de rotación de golpe que yo ya saben que implemento. Nada, está en el estado que la ven. Jubilada hoy ella. Hay en funciones otras
de la misma marca, pero que ya vienen acá con una especie de, llamémosle, embellecedores del color azul característico de la marca Robust. Bueno, después quizás una unidad nueva, pero que ya con sus juegos, sus falencias, con todas las críticas que le puedan hacer, créanme que se han pagado más que solas estas herramientas. Estoy hablando de la francesa de 8 pulgadas, bueno, es una francesa que obviamente abre como si fuese una de 15, cosa interesante. Hasta que no salió, o no llegó, o no conocí, había 2 o 3 marcas o 2 o 3 fábricas que comercializaban este tipo de herramientas. Una no me gustó para nada, la otra era incomprable. Así que bueno, nada, cuando salió esta, que la mostró el querido amigo Gregorio, no tardé en entusiasmarme, enamorarme y tratar de salir a conseguirla. Bueno, por intermedio del distribuidor, que ya después se supo por qué le fue tan fácil conseguir las unidades Jadever. Claro, distribuidor de Total, parece que a Total la patrocina, la comercializa o la distribuye. A Jadever la distribuye, a Jadever la patrocina, la distribuye, la comercializa Total. Entonces no era difícil que, bueno, el amigo consiga las herramientas. Todo tenía sentido. Una unidad verdaderamente útil, necesaria y que más allá de lo que se pueda pensar, decir u opinar, a mí me ha dado muy buenos resultados. Después vamos a pasar a un clásico, bueno, llave de 1,5 pulgadas de la marca Acesa. Recordemos que no estamos cayendo en los clásicos, ya vamos a caer en los clásicos, ya vamos a caer en la línea, en la 231 de Baco, en todas esas herramientas que obviamente no pueden faltar en un técnico con años de trabajo, pero estamos hablando de aquellas herramientas que se han pagado solas, que han sido funcionales, que han trabajado y trabajado mucho, dando muy buenos resultados. Verdaderamente una herramienta que si no afloja rompe, de fabricación española. La logré comprar hace muchos años. Fue la primer llave de este tipo, llave sueca o llave para caños, de un nivel profesional, que le podía hacer sombra tranquilamente a una 142. La única contra que tenía era el espesor de dicha herramienta, que bueno, era quizás un poco más grande. Pero eso se traducía en una excelente mordida, con un ángulo terrible para apretar, que bueno, obviamente si uno no dosificaba la presión y el caño no estaba en las mejores condiciones, se ovalizaba directamente y al momento de aflojar, esto afloja. Afloja o rompe. Ya que estamos en el tema herramientas para caños, dado que llaves para caño, dado que no voy a elegir una de cada una, sino que voy a elegir herramientas que ya formen parte del elenco definitivo. Esta fue la primera generación de llave para caños Robust que compré. Ya estoy en la tercera generación de estas llaves y créanme que no han perdido la calidad, no han perdido la ergonomía, no han perdido la anatomía. Son herramientas completamente funcional. Me han escrachado, en el buen sentido, en algún video metiéndole un caño y haciéndole fuerza para trabajar. Y la verdad que la herramienta nunca se lastimó, nunca se rompió, nunca dijo no. La verdad, para mí es una herramienta
muy interesante, que mientras sigan manteniendo la calidad, el estándar de calidad, yo voy a seguir comprando. Obviamente, esta está en representación, tengo la de 2 pulgadas y la de 1, pero bueno, generalmente la que más se utiliza son las de 1,5 pulgadas. Después, bueno, tengo una bolsa llena, llena. Traje algunas unidades porque si no, la charlita dura 15 días. Agarré al azar, metí la mano y saqué un clásico de clásicos, que quizás hace mucho no me escuchan nombrarla, porque bueno, estamos con toma de contacto de otro tipo de herramientas, pero quiero que sepan que están ante la mejor pico del oro que se comercializa hoy seguro. Para mí es seguro. Esta es la mejor opción al momento de comprar una pico del oro de 10 pulgadas, eh, doble cremallera, 7 posiciones. Es una de las varias unidades que tengo, que las tengo jubiladas para poder mantenerlas en este estado. Nunca las llevé a la fatiga, o sea, me gusta guardar las herramientas. Esto los amigos del canal ya lo saben y lo recontrasaben, pero quizás se viene acercando algún nuevo video vidente, como dice el querido amigo Gregorio, que estuve viendo. Después vamos a hacer un paréntesis de eso. Estuve viendo el último video que subió. Yo verdaderamente no entendía nada, pero no por lo que hizo el amigo, por cómo venía la cosa. O sea, es una parodia de una situación real. Es lo mismo que alguien se tome el trabajo de imitarme a mí, las calenturas que me agarro, que son 100% reales. Bueno, vean el canal del amigo Gregorio, que está muy bueno. Cuando terminemos con la descripción de las unidades, por ahí hacemos un pequeño paréntesis y charlamos. Pero, en mi opinión, estamos frente a la mejor pico del oro que se comercializó desde hace unos años para acá. Les estoy hablando del 2017 para acá, y quizás un poquito antes, con los mismos grip, la misma ergonomía, como hay que decir, si no se ponen mal algunos, pero con los manguitos color naranja. La verdad, la mejor unidad, lejos, lejos. Ni la Irimo, ni otras de renombre han llegado a bueno, los trabajos y la exigencia que yo le he dado. En el canal hay videos de haciendo fuerza en la vida real, donde verdaderamente se ve cómo esto aguanta. Wow. Unidad muy querida para mí, unidad especial para mí, especial en mi historia. Estamos hablando de esta llave francesa, llave ajustable, llave prusiana, de la marca Blackjack, cromada, que la adquirí allá en el 2006 y me ha acompañado en todo lo que yo he realizado. Está usada, recontra trabajada, ya no sale del taller, es una unidad que ya no sale del taller. Esta soldadura que ven acá, yo se la hice a propósito, en una época, se la hice a muy pocas, pero en una época me pasó en una unidad que se me salió el gusanito y se me desarmó toda la llave, una herramienta de renombre. Logré recuperar todos los componentes y armarla. Y bueno, como medida precautoria, le pegaba una puntadita con la eléctrica. ¿Era necesario? No, para nada. ¿Está bien? No, para nada. Pero bueno, era producto de la inexperiencia, producto del miedo de quizás que se desarme la unidad. Así que nada, esta es una herramienta que si se pudiese conseguir con este mismo estándar de calidad, la verdad, bueno, compraría sin lugar a dudas, a la par de Total, Inco, en Top y todo lo que venimos haciendo en el canal.
muchos recuerdos. Yo en una época viajaba mucho en moto, me ha acompañado en todas las que me mandé, en todas las que hice, una unidad con mucho valor afectivo. Después, bueno, para seguir con el tema francesas, si tengo que elegir una, sacando la 72 o la 80-72 o toda esa gama, la Y de la línea vieja, que ustedes saben que soy un difusor bastante elocuente en cuanto a la herramienta de estas características de las francesas Irega, que ya no se consiguen tanto. En una época en Mercado Libre había publicaciones, a mí me habían etiquetado, yo no compro por Mercado Libre herramientas, pero me habían etiquetado y yo vi que estaban a un precio. Yo había dado con un depósito en Caseros, que tengo el teléfono, tengo todo, pero ya eso pasó hace varios años, y logré comprar un lote de la de 12 a la de 6 completo. Incluso estaba la de 15, pero ya el muchacho pedía bastante. Así que bueno, esa la compré en otro momento. Y tengo la suerte de tener un elenco de 6 a 15 de Irega sin usar en su cartoncito rojo. Al margen de mis Irega que he comprado a lo largo de la historia y he utilizado para trabajar. Pero sacando esos clásicos, para mí la francesa por excelencia, la que se la viene bancando siempre a lo largo de los años, sin perder la calidad, sin agarrar juego. Quizás muchos no opinen así y tienen todo su derecho, pero la francesa de la línea Metz para mí es algo espectacular. La verdad, va muy bien. Bueno, segmento pinzas, la Stanley 7 pulgadas, Stanley Pro, la verdad que bueno, una unidad que no hay que acotar demasiado, la verdad que sería una unidad definitiva. Si tuviese que elegir una pinza para la batalla, sin lugar a dudas, en el segmento pinza universal, elegiría esta, obviamente sacando las de Inco, todo lo que vino después. Quiero aclarar eso para que no empiecen, tanto que compró Guafo, tanto que compró Inco, tanto que compró Bremen, ahora prefiere la tabla y llévate este paquete para Mendoza. Bueno, esta es una herramienta que ha marcado una época. La verdad que tengo la suerte de tener dos. Esta un poquito más nueva, con un poquito menos de uso, pero trabajada al fin. Y otra sí, ya con tiempo de taller y domicilios y todo lo que se podía usar, se usaba. Stilson, que cualquiera dirá, es una Stilson común y silvestre, es una Stilson de la marca Hedore, de la cual tengo la suerte de tener dos, no sé si se aprecia el Hedore. Una está completamente limpia, pulida del uso, se gastó. Esta, bueno, está un poquito más ya retirada, jubilada, la tengo en una estantería en el taller, y verdaderamente son unidades muy fieles, a veces exigiéndola por sobre sus capacidades, han logrado objetivos. La verdad, esta sería una unidad que podría prescindir de cualquier otra y trabajar tranquilo con ella. Obviamente en el altar no va a faltar Dogwithat, no va a faltar ENSIC, no va a faltar Inafor, no puede faltar DPH, o sea, tiene que haber lo que venimos profesando hace rato. Otra unidad que se parece bastante, al menos en mi experiencia personal, si bien por ahí no es lo mismo, pero ha sabido resistir y muy bien, y diría empatarle casi a la Stanley doble cremallera 7 posiciones, es esta versión y modelo
de la línea Robust. Robust es una marca que tiene la contra, que la comercializa el monopolio Easy. No pude conseguir en otro lugar que no sea morir de estos tipos. Entonces, bueno, por ahí eso juega un poquito en contra para este tipo de herramientas. Pero quiero que sepan que es la más parecida a la Stanley doble cremallera 7 posiciones, que trabajando al unísono son un elenco muy bueno, un elenco imbatible les diría. Tienen una mordida interesante, conservando las dimensiones, los espesores. La verdad, a mí me han dado muchas satisfacciones las Pico del Oro de la línea Robust de este modelo. Tengo varios modelos de palanca recta, de botón, e incluso tengo una que abre un poco más de la cuenta, que es un sistema de corredera también, pero que abre más de la cuenta, que no me termina de gustar porque en haciendo fuerza en la vida real quizás los resultados no sean tan buenos, que después les voy a mostrar esas herramientas. Pero bueno, esta es una unidad bastante similar a lo ideal. Después, bueno, tenemos un clásico, me van a ver usándola siempre, o no, cuando estoy en toma de contacto de otra unidad, no, pero bueno, está en la caja de plomería, cuando hay que salir a trabajar. Estamos hablando de la 303, la querida 303 de Irimo. He visto alguna marca que la comercializa hasta del mismo color. Me gustaría, cuando ande por la zona de William Morris, quizás averiguar en la ferretería donde las vi, a ver si puedo llegar a adquirir una para ver si se la bancan como esta unidad. La verdad, con esta configuración, con este ángulo de trabajo, no se le resiste nada. Si tenemos la fuerza de brazos para trabajar en lo que es fuerza, afloje y ajuste, bueno, el ajuste a veces no es tanto problema porque uno aprieta. El tema es cuando se sella el litargilio, la glicerina, bla, bla. Sé que calentándolo sería muy fácil, pero no siempre llevamos el soplete. Y por ahí tenemos la 303. Si estamos bien de brazo, créanme que es una unidad que afloja. Afloja y muy bien. Forma parte del elenco definitivo de mis herramientas favoritas. Bueno, otra que viene en representación de quizás el juego, que yo la nombro seguido, es la línea Crossman de pinzas, la pinza de punta, el alicate. Todas me han dado muy buenos resultados. Yo podría prescindir, obviamente, con una anatomía, con una ergonomía quizás un tanto antigua, ya para lo que estamos utilizando, viendo, testeando, probando hoy. Pero quiero que sepan que es una excelente unidad. En una época fue lo mejorcito que se podía encontrar. A mí me ha dado mucho placer trabajar con ese elenco, con las de punta, con el alicate y con la universal. También está la pinza de punta plana, pero no forma parte de mis favoritas. La que forma parte de mis favoritas, como pinza plana, pinza pico de pato, pinza de punta plana, es la de la línea ZX. Tengo 3 unidades de esta marca, y todas son simétricas en calidad. La verdad, un acero espectacular con el que se puede trabajar cómodamente. La verdad, a mí, en lo personal, si bien no trae segmento de corte, cosa que no me preocupa, soy de los que cree que más segmentos de corte tengamos mejor, pero a veces no se necesita porque uno está dedicado a otras tareas. Y esta fue la unidad pinza de punta plana que más placer me dio utilizar.
cómoda, dinámica, versátil, la verdad, forma parte también de mis preferencias. Bueno, ya vamos por las últimas unidades del día. Pinza Crossman de 2 posiciones en acero cromo vanadio, la verdad espectacular. Estaba entre esta y la Biasoni de iguales características, pero quiero que sepan que la que a mí me ha dado mayores réditos laborales ha sido esta. Dado que fue la primera que compré con esta configuración, donde tenemos un área de apriete plano y después se va poniendo más redondo, después tenemos un dentado paralelo y curvo a la vez abajo. La verdad, esto era una muy buena opción al momento de comprar una pinza de 2 posiciones. Obviamente con su cizalla, que no utilicé nunca. No me gustan las cizallas en lo que es las pinzas, porque saca a la herramienta de centro. Se produce una fuerza acá que a mí no me gusta. Nunca se aflojó la tuerquita. La verdad, una unidad que se pagó recontrasola, y es el día de hoy que si tuviese que comprar y vienen en esta calidad simétrica, la compro. Ustedes saben que tengo la Vaco, tengo varias opciones en pinza de 2 posiciones, y estas me han dado un resultado bastante interesante en cuanto a lo que es trabajo en plomería. Plomería, mecánica, electricidad les mentiría, pues mucho no se usa más que apretar o aflojar alguna tuerca, pero a mí esta herramienta me ha servido y muchísimo. Para entrar tibiamente en el tema de destornilladores, bueno, quiero que sepan que la marca por excelencia del momento viene siendo la Bremen. Los destornilladores Bremen de este estilo, a mí la verdad me han dado muy buenos resultados, cómodos, invitan a imprimir torque, está pasado de horas de trabajo, pasado de horas de labores, no siempre en las mejores de las condiciones, a veces apretando algo en medio del barro, a veces adentro del agua, apretando algo. Bueno, la verdad, esta línea de destornilladores para mí es una de las que debería formar parte de cualquier caja de herramientas, más allá de que, bueno, todos saben mi predilección por Inco y demás, bueno, mi fanatismo por DPH, pero estamos hablando de otro tipo de herramientas. Y después, si tengo que elegir alguna otra antológica de la cual me he enamorado, decido estos Stanley acrílicos, quizás poco ergonómicos, obviamente no son aislados, pero bueno, tengo un juego y un juego más chiquito guardado, con unidades grandes, unidades de destornilladores planos grandes, un juego bastante completo, los destornilladores Munión, la verdad, un elenco bastante completo que yo solía dividir algunas unidades en plomería, algunas unidades en electricidad y otras, ¿por qué no?, en el taller. Pero cuando pude me compré otro juego y dije lo guardo. Hay que tener, cuando a uno una herramienta le da resultado, hay que comprar una y guardarla. Es así, suena a quizás soberbia, pedantería, no estamos en un momento del país como para comprar y guardar nada. Pero algo que nos dio resultado, miren que después quizás no se replique exactamente el mismo factor. Tenemos el caso de Vaco, que es el mejor ejemplo. ¿Quién no desearía conseguir comprar, poder adquirir un juego de los que estábamos acostumbrados a ver y decir, este juego es Vaco, el Vaco de los 70, de los 80, en los 90 que mutó a Zambic, bueno, quizás también muy buenos. Zambic, ojo, que se merece respeto,
pero ya después lo que vino con el nombre Baco, perdónenme los fanáticos, pero no fue bueno. Tengo unidades cambiadas, repuestas por el sistema servicio de garantía de por vida, de unidades que yo no tenía demasiado aprecio, dado que he encontrado en autitos que compré, algunas llaves, que ustedes vieron todo el proceso. Me comuniqué, quería hacer la experiencia, quería vivir la experiencia para el canal. Me mandaron las unidades, me mandaron unidades nuevas, pero desaparecieron los modelos UD, PS, PU. No me fijé, pero me parece que ya no dice PU tampoco. Al matar esos modelos, la garantía de por vida se terminó y se acabó. Ya está. Incluso me han venido algunas reviradas, hice el video, lo mostré, sobre un plano. La llave tiene juego, tiene torsión. Quizás al momento de templarlas sufrieron algún cambio de temperatura brusco y quedaron en ese estado, y eso es lo que nos dan en reposición por algunas unidades. Pero bueno, este es el primer video, la primer parte, la primer charlita de herramientas que ya son definitivas del elenco personal. Herramientas que me van a ver siempre, más allá de que testé Wadfow, de que me guste Jadever, de que compre Inco, pero si tengo que elegir y comprar y volver a utilizar, sin duda, cada una de estas unidades que mostré marcó una época. La verdad, muy satisfecho, la verdad. Algunas han logrado mantener la calidad a lo largo de los años, por eso la reelección de las mismas. Alguna otra quizás no. Me gustaría comprar una, en este momento Crossmaster, una Crossmaster de 2 posiciones para probar a ver qué pasó, cómo fue, si mutó. Ojo, que ya he probado Crossmaster de 2 posiciones, que han mejorado muchísimo los mangos, los grip, los han mejorado muchísimo, lo he dicho acá en el canal. No de 8 pulgadas, de 6, que era la que venía en el pequeñito elenco que compré en aquel momento. Y la tengo en el altar, está ahí atrás, no quiero tocar nada porque se cae, pero esa nueva línea de Crossmaster favoreció a lo que es las mini pinzas, por motivos que ya he comentado, y los repetiré en el momento que muestre las unidades, y los grip de las pinzas de 2 posiciones. Que a veces en las pinzas de 2 posiciones, como están más orientadas a la mecánica, los grip tienen que tener la capacidad o la cualidad de poder ser higienizados, de poder limpiarse mediante algún solvente. Bueno, vieron cómo es. Generalmente uno que utiliza la nafta, el solvente, la benzina. Y si no resisten, bueno, estamos en problemas. A mí me han dado buenos resultados. Pero bueno, vieron cómo es. A veces pasa que lo que a uno le da resultado, a otros no. Y por ahí viene un poco la desconfianza o la duda. Son unidades que yo, si tengo que salir a trabajar con estas, dejo todas las que estoy probando y bueno, salgo. Pero bueno, esta es la primera parte, como dije. Voy a seguir trayendo o mostrando en el taller. Hoy ya la verdad quería venir a pegarme un baño, dado que estuve haciendo roscas, como dije, y el calor se sintió bastante. Y bueno, nada, decidí venir a pegarme un baño. Ya son cerca de las 10 de la noche. Esperemos que la charlita me la aprueben y se suba antes de las 12, así corresponde al día. Estuve viendo un video del amigo Gregorio, que es una parodia de un video del Angelito. Bueno, un tipo respetable, sabe muchísimo, no tengo nada que decir de eso. Pero nunca me imaginé que podía alcanzar esos niveles de calentura el tipo. No sé cómo vino la cosa, no quiero abrir viejas heridas,
pero parece que había una tecno no sé cuánto, que lo invitaron a Colombia. Bueno, parece que, no sé, no sé qué pasó. Ahora me quedé intrigado porque es prácticamente el mismo odio que yo le tengo a Panchejo, le pasó a ese hombre con el colombiano, que aparentemente también era youtuber. Me llegó la comida, me esperan 2 minutos y ya lo saludo. Bueno, llegó la comida, llegó la comida. Vieron, yo no tengo timbre, no me gusta tener timbre, no me gusta que toquen timbre en mi casa. Cuando yo espero a alguien, yo sé que lo espero. Después, un amigo es libre para que vaya o venga, así que los amigos saben que pueden venir cuando quieren. Me avisa la perra. Eh, que, no sé qué pasó, la verdad, pero bueno, el tipo estaba recaliente, lo invitó, está bien. El otro estaba en Colombia, no sé si iba a tener mucho resultado, pero se lo veía caliente y sincero. Se querían dar de en serio. Parecido a lo que me pasa a mí con Tipejo. Nada más que bueno, Tipejo no da la cara. Todos tienen mi número, todos tienen mi Facebook, mi Instagram. Pero bueno, como dicen muchos, o como comentó un amigo, este sistema tampoco está dando resultado. Hay que esperar a escuchar el estrepitoso ruido de la caída. Sé que ahora van a saltar un par a decir lo único interesante que hubo en tu video fueron esos 2 minutos que te fuiste. Bueno, yo les voy a decir que se lleven este paquete para Mendoza y que de paso me soben el péndulo. Le mando un saludo a los amigos de siempre, el abrazo a todos. Espero la charlita se suba como dije y YouTube me la pruebe antes de las 12. El tema es así. Cuando a mí me tira la notificación de se verificaron todas las bla 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 y se publica automáticamente. Lo que pasa es que eso a veces pasa a las 3 de la mañana. Se completaron todas las verificaciones y no se encuentran problemas. Listo. Eso pasa a las 3 de la mañana a veces. O a veces no pasa. Tengo un par de charlitas que hice que estaban ahí con el relojito. Bueno, ese contenido yo lo intenté volver a subir y quedó en la misma situación. O sea, no es que fue algo del momento, es un problema con evidentemente la charlita. Lo reintentaré subir en algún momento porque me ocupa espacio. Si bien es un celular relativamente nuevo, pero no es nada espectacular. Pero vieron que las charlitas por ahí duran 40 minutos, una hora. Y bueno, nada. La vamos a intentar lograr que esté para antes de las 12. Les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia y nos vemos mañana en algún video, en alguna publicación, en alguna, en algún contacto con ustedes, mis amigos. Si no, en la charlita clásica de todas las noches. Les mando un saludo.